a hablar sobre de que Yahvé no es, sobre de ¿Perdón? que Yahvé no es Caligastia. ¿Cómo dice? Que vamos a hablar sobre de que Yahvé no es Caligastia. No entendí, perdón. Que vamos a hablar sobre que Yahvé no es Caligastia. Ah, claro, eso lo vamos a tener que comentar, por supuesto. Vamos a tener que decirlo bien clarito. Espérate que voy a empezar a transmitir Sí. en Es que en el Facebook. grupo de verdades reveladas no veas, ¿eh? Sí. Bueno, voy a poner mudo porque si no los atomizo con mi teclado. Ah, no pasa nada. Está mudo, Jenny. Estamos en vivo en la página El Libro Durantia, Verdades Reveladas. Ahora lo voy a retransmitir a Durantia América Latina. Un segundito nada más. Y perfecto. Compartido. Muy bien. Bueno, queridos amigos, hermanos, ustedes saben que el día de hoy tenemos el tema de Yahvé, el Dios de los hebreos. Todos los significados, la evolución del concepto, etcétera, etcétera. Entonces, antes de empezar a leer, ¿a quién le gustaría, por favor, hacer una oración para empezar? Y Víctor, gracias, Víctor, adelante. Amantísimo Padre universal, sabemos, Padre, que cada alma y cada persona que pisamos el planeta somos de demasiada importancia para ti, porque tú nos has creado, porque esa fue la enseñanza de tu amado Hijo, Jesús de Nazaret. Vino a enseñarnos el verdadero Padre. Entonces, Padre, nos dirigimos a ti con esa seguridad y ese sentir en nuestros corazones, Padre, que tú estás, nos habitas en silencio en nuestra mente y que pertenecemos, que todos somos una unicidad en los universos. Nadie estamos separados de nadie. Todos dependemos de tu fuente. Todos. Hablando de este planeta, Padre, hermoso planeta, donde nos estamos aquí viviendo con la vida que nos has regalado. Padre mío, todo tiene vida. Todo lo que respira, se respira a ti. Y en este instante, Padre, vamos a iniciar en este conocimiento del pueblo hebreo, el pueblo que se auto nombró el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Pero sabemos que para ti no hay excepción de personas. Todos somos tus hijos y todos somos iguales. Y no existe ningún pueblo, ninguna persona para ti, Padre. Pero aquí estamos para aprender de ti en ese fabuloso y maravilloso libro
que nos has regalado a la humanidad. Gracias, Padre mío. Y gracias por tantas cosas que nos das día tras día. Y en este momento, en el nombre de este grupito, yo te doy gracias y te agradezco en el nombre del grupo, Padre, tu presencia. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, les voy a compartir mi pantalla. Quiero saludar a Andrés. Hola Andrés, bienvenido. Diana. ¿Quién más me falta? Creo que los saludé a todos. Voy a compartirles mi pantalla para empezar a leer un segundo. Seleccionado. Ah, ¿a quién le gustaría leer, por favor? A mí, Muy bien. Adelante cuando gustes. ok. Documento 96. Yahvé, el Dios de los hebreos. Al hacerse un concepto de la deidad, el hombre empieza por incluir a todos los dioses. Luego, subordina todos los dioses extranjeros a su deidad tribal. Y finalmente, los excluye a todos, salvo al Dios único de valor final y supremo. Los judíos sintetizaron a todos los dioses en su concepto más sublime del Señor Dios de Israel. Los hindúes fusionaron igualmente a sus múltiples deidades en la espiritualidad única de los dioses, descrita en el Rig Veda, mientras que los mesopotámicos redujeron a sus dioses al concepto más centralizado de Belo Marduk. Estas ideas monoteístas maduraron en el mundo entero poco después de la aparición de Maquiventa Melquisedec en Salem, en Palestina. Pero el concepto de la deidad predicado por Melquisedec era diferente al de la filosofía evolutiva de inclusión, subordinación y exclusión. Estaba basado exclusivamente en el poder creador y muy pronto influyó sobre los conceptos más elevados de la deidad que existían en Mesopotamia, la India y Egipto. La religión de Salem fue venerada como una tradición por los kenitas y otras diversas tribus cananeas. Uno de los objetivos de la encarnación de Melquisedec fue fomentar una religión de un solo Dios, de la manera que preparara el camino para la donación en la tierra de un hijo de este Dios único. Miguel difícilmente podía venir a Urantia antes de que existiera un pueblo que creyera en el Padre Universal, en medio del cual poder aparecer. La religión de Salem sobrevivió como credo de los kenitas de Palestina. Y esa religión, tal como los hebreos la adoptaron más tarde, fue influida primero por las enseñanzas morales de los egipcios, más adelante por el pensamiento teológico babilónico y finalmente por los conceptos iraníes sobre el bien y el mal. Objetivamente, la religión hebrea está basada en la alianza entre Abraham y Maquiventa Melquisedec. Evolutivamente, es la consecuencia de muchas circunstancias debidas a situaciones extraordinarias, pero culturalmente se ha apropiado libremente de la religión, la moralidad y la filosofía de todo el Levante. Una gran parte de la moralidad
y del pensamiento religioso de Egipto, Mesopotamia e Irán fue transmitida a los pueblos occidentales a través de la religión hebrea. Número 1. Los conceptos de la deidad entre los semitas. Los primeros semitas consideraban que todas las cosas estaban habitadas por un espíritu. Tenían los espíritus del mundo animal y del mundo vegetal, los espíritus de las estaciones del año, el señor de la progenie, los espíritus del fuego, el agua y el aire. Un verdadero panteón de espíritus para temer y adorar. Las enseñanzas de Melquisedec referentes a un creador universal nunca destruyeron por completo la creencia en estos espíritus subordinados o dioses de la naturaleza. El progreso que hicieron los hebreos desde el politeísmo hasta el monoteísmo, pasando por el enoteísmo, no fue un desarrollo conceptual continuo e interrumpido. Sufrieron muchos retrocesos en la evolución de sus conceptos sobre la deidad, mientras que una época cualquiera, sí, existieron ideas variables sobre Dios entre los diferentes grupos de creyentes semitas. De vez en cuando aplicaron numerosos términos a sus conceptos de Dios y con el fin de impedir la confusión, definiremos estas diversas denominaciones de la deidad tal como están relacionadas con la evolución de la teología judía. Número 1. Yahvé era el Dios de las tribus palestinas del sur, que asociaron este concepto de la deidad con el monte Horeb, el volcán del Sinaí. Yahvé era simplemente uno de los cientos de miles de dioses de la naturaleza que retenían la atención y reclamaban la adoración de las tribus y los pueblos semitas. 2. El Elión. Después de la estancia de Melquisedec en Salem, su doctrina de la deidad sobrevivió durante siglos en diversas versiones, pero generalmente connotaban el término de El Elión, el Dios altísimo del cielo. Muchos semitas, incluyendo a los descendientes inmediatos de Abraham, adoraron en distintas épocas a Yahvé y a El Elión al mismo tiempo. Número 3. El Shaddai. Es difícil explicar lo que representaba el Shaddai. Esta idea de Dios era un compuesto procedente de las enseñanzas del libro de la sabiduría de Amnemope, modificadas por la doctrina de Actón, enseñada por Akenatón, e influidas además por las enseñanzas de Melquisedec, que estaban incorporadas en el concepto del El Elión. Pero a medida que el concepto de El Shaddai impregnó el pensamiento hebreo, sufrió la profunda influencia de las creencias que habían en el desierto sobre Yahvé. Una de las ideas predominantes de la religión de esta era fue el concepto egipcio de la providencia divina, la enseñanza de
de que la prosperidad material era una recompensa por haber servido a El Shaddai. Número 4. Él. En medio de toda esta confusión de terminología y de vaguedad de conceptos, muchos creyentes devotos se esforzaron sinceramente por adorar todas estas ideas evolutivas de la divinidad y se estableció la costumbre de referirse a esta deidad compuesta como Él. Este término incluía además otros dioses de la naturaleza adorados por los beduinos. Número 5. Elohim. En Kish y en Ur subsistieron durante mucho tiempo unos grupos sumerio caldeos que enseñaron un concepto de Dios de 3 en 1 basado en las tradiciones de los tiempos de Adán y de Melquisedec. Esta doctrina fue llevada a Egipto, donde se adoró a esta Trinidad con el nombre de Elohim o Eloa en singular. Los círculos filosóficos de Egipto y los educadores alejandrinos posteriores de origen hebreo enseñaron esta unidad de dioses plurales. En la época del Éxodo, muchos consejeros de Moisés creían en esta Trinidad, pero el concepto de Elohim trinitario nunca formó realmente parte de la teología hebrea hasta después de sufrir la influencia política de los babilonios. Número 6. Nombres diversos. A los semitas no les gustaba pronunciar el nombre de su deidad, por lo que de vez en cuando recurrieron a numerosas denominaciones, tales como el Espíritu de Dios, el Señor, el Ángel del Señor, el Todopoderoso, el Santo, el Altísimo, Adonai, el Anciano de los días, el Señor Dios de Israel, el Creador del cielo y de la tierra, Kyrios, Ja, el Señor de los ejércitos y el Padre que está en los cielos. Jehová es un término que se ha empleado en tiempos recientes para designar el concepto definitivo de Yahvé, que apareció finalmente por evolución en la larga experiencia de los hebreos. Pero el nombre de Jehová no se empezó a utilizar hasta 1500 años después de la época de Jesús. Hasta cerca del año 2000 antes de Jesucristo, el monte Sinaí fue un volcán intermitentemente activo. Se produjeron erupciones ocasionales hasta la época de la estancia de los israelitas en esta región. El fuego y el humo, junto con las detonaciones estruendosas que acompañaban a las erupciones de esta montaña volcánica, impresionaban y atemorizaban a los beduinos de las regiones circundantes, provocándoles un gran temor de Yahvé. Este espíritu del monte Horeb se convirtió más tarde en el dios de los semitas hebreos, los cuales terminaron por creer que era supremo por encima de los demás dioses. Los cananeos habían venerado durante mucho tiempo a Yahvé, y aunque muchos kenitas creían más o menos en el Elión, el superdios de la religión de Salem, la mayoría de los cananeos
se mantenía vagamente fiel a la adoración de las antiguas deidades tribales. Estaban poco dispuestos a abandonar a sus deidades nacionales a favor de un Dios internacional, por no decir interplanetario. No se sentían incluidos hacia una deidad universal, y por eso estas tribus eh, continuaron adorando a sus deidades tribales, incluyendo a Yahvé y a los becerros de plata y de oro que simbolizaban el concepto que tenían los pastores beduinos del espíritu del volcán del Sinaí. Aunque los sirios adoraban a sus dioses, también creían en Yahvé de los hebreos, porque sus profetas le habían dicho al rey de Siria: sus dioses son dioses de las colinas, por eso fueron más fuertes que nosotros, pero luchemos contra ellos en la llanura y seguramente seremos más fuertes que ellos. A medida que el hombre posee más cultura, los dioses menores quedan subordinados a una deidad suprema. El gran Júpiter solo sobrevive como una exclamación. Los monoteístas conservan a sus dioses subordinados como espíritus, demonios, parcas, nereidas, hadas, duendes, enanos, hadas malignas y el mal de ojo. Los hebreos pasaron por el enoteísmo y creyeron durante mucho tiempo en la existencia de otros dioses diferentes a Yahvé, pero consideraron cada vez más que estas deidades extranjeras estaban subordinadas a Yahvé. Admitían la existencia de Quemos, el dios de los amonitas o amoritas, eh, sí, amoritas, pero sostenían que estaba subordinado a Yahvé. De todas las teorías humanas sobre Dios, la idea de Yahvé es la que ha sufrido el desarrollo más extenso. Su evolución progresiva solo se puede comparar con la metamorfosis del concepto de Buda en Asia, que al final condujo al concepto del absoluto universal, al igual que el concepto de Yahvé condujo finalmente a la idea del Padre universal. Pero se debe comprender como un hecho histórico que, aunque los judíos cambiaron así sus ideas sobre la deidad, desde el dios tribal del monte Horeb hasta el Padre creador, amante y misericordioso de los tiempos posteriores, no cambiaron su nombre. A este concepto evolutivo de la deidad continuaron llamándole siempre Yahvé. Gracias, Víctor. Vamos a detener acá y me gustaría preguntarles, en base a todo lo que leímos, ¿cuál de todas, si alguna de las deidades que nos acaba de leer Víctor, existe realmente, exactamente tal como está descrita? Sí, Víctor. No, va. Bueno, o sea que todavía la gente lo menciona o lo hace suyo. Claro, o sea, mi pregunta concreta es esta. De todo lo que hemos leído, ¿cuál de todas es real? ¿Existe realmente? Esa es la pregunta concreta. De acuerdo a Bueno, la pues descripción que da. en sí, sí. Bueno, pues en sí, pues
Pues no, pues todas son ficticias, porque pues el Padre Universal ya sabemos que es el Padre Universal. Ese sí, ese sí. Y los demás pues son puros cuentitos. Gracias, Víctor. Adelante, Javier, por favor. Bueno, de acuerdo a todo lo que leímos, infinidad de dioses en todas las culturas, la que yo creo que más se mantiene bien y que se conoce es la de Yahvé. Esa es la que creo yo que en la mayoría de las religiones es la que se ha mantenido más de todas las anteriores que leímos. Ujú. Ese sería mi punto de vista. Gracias, Javier. Octavio, adelante, por favor. Octavio. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Es como acaba de decir el hermanito, lo que pasa que Yahvé o Jehová es la que más se conoce porque fíjese que ese nombre es muy fuerte en la religión de los testigos de Jehová. Ellos lo, ellos lo defienden, inclusive se hacen nombrar así porque hay un apartado no recuerdo en qué libro del Antiguo Testamento, que dice que su nombre es Jehová. Entonces, por eso es que ellos lo han conservado y se sienten identificados con ese nombre. Pero también hay que recordar que por medio de la historia de los judíos, el pueblo hebreo, el Antiguo Testamento está basado en esos libros. Y por eso es que ha llegado hasta estos tiempos, porque de alguna manera pertenece a la Biblia. Entonces, la Biblia es el libro más importante fuera de Urantia, del cristianismo, que la humanidad o la mayoría de las personas lo conoce, inclusive la Iglesia Católica. Y es por eso que ha prevalecido ese nombre, porque está en las Biblias y hasta la fecha todavía se utiliza por esa razón, considero yo. Gracias. Gracias, Octavio. Adelante, Adrián, por favor. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Eh, sí, bueno, lo que acabamos de ver, a mí me parece que estas dos secciones del documento eh, son muy completas, ¿no? O sea, es como que pocas veces en solo dos secciones de un documento hay tanto dato como para redondear una idea, ¿no? Este, y queda clarísimo después de leer estas dos secciones que lo que mucha gente se piensa que es una creencia o una idea de Dios, en realidad son puramente conceptos, ¿no? Son conceptualizaciones evolutivas que van progresando y cambiando con el correr del tiempo y de la historia. El final de esta sección que acabamos de leer es como que sintetiza toda la idea, ¿no? Como todas las conceptualizaciones de Dios, ¿no? Todas esas ideas de que existían tantos dioses, que en realidad siempre se está hablando de lo mismo bajo distintas conceptualizaciones. En el caso particular de Yahvé, tiene esta singularidad de que han pasado un montón de conceptualizaciones distintas y diversas, una tras de la otra, a lo largo de la historia, y sin embargo siempre se le ha conservado el mismo nombre, ¿no? Por eso a veces tiende a haber confusiones acerca de que uno sí era Yahvé, otro no era Yahvé, o quién era Yahvé, o quién no era Yahvé, que eso supongo que lo iremos viendo con el correr de la charla de hoy. En cuanto a qué conceptualizaciones perviven o sobreviven hoy, bueno, claramente percibe la de Yahvé a través de una religión evolutiva, a través de dos religiones evolutivas, si se quiere, que son la idea judeocristiana. Pero estaría bueno ver qué concepto de Yahvé es el que sobrevive. Porque yo, según mi percepción, no solo sobrevive el último, que sería el que lógicamente tendría que sobrevivir, ¿no? O sea, todas las conceptualizaciones pasadas ya tendrían precisamente que haber pasado y sobrevivir solo la última, que sería la del absoluto universal, la del Dios universal, que efectivamente, al menos declamativamente, la religión judía y a través de ella las distintas creencias cristianas conservan esa conceptualización final del Dios absoluto, digamos, ¿no? Como concepto de Yahvé actual, digamos. Pero si uno ve y se pone a escarbar con la cucharita en las creencias de muchos pueblos, sobre todo
las creencias judías, las creencias musulmanas u otras, también de esa zona, uno puede darse cuenta fácilmente, y más en tiempos donde suele haber todos estos problemas de guerras o de problemas de conflictos o problemas de un montón de cosas similares, cómo perviven y muy fuertemente conceptos de Yahvé o conceptos de Dios que son realmente muy primitivos, que no son el último concepto que apareció de Dios dentro de esas creencias. O sea, está clarísimo que hoy en día, tanto dentro del judaísmo como dentro de los musulmanes, al menos, pervive todavía una conceptualización de Dios claramente del Dios nacional, del Dios de la raza, del Dios casi tribal, diríamos. O sea, se justifican un montón de acciones, de políticas, de creencias, de guerras y de posiciones, sustentando la posición de pueblo elegido, de nación elegida y de un Dios particular, de un Dios propio, de un Dios con características nacionales. Que eso, como acabamos de ver recién, es un concepto de Yahvé y de otros dioses muy primitivo, ¿no? Que no es ni siquiera el concepto final, como vimos también en el documento, que se tiene de Yahvé y que tendría que ser el único que tendría que haber pervivido hasta el día de hoy, ¿no? Esa idea del Dios universal, del Dios único y del Dios supremo. Pero bueno, vemos que también, al menos hasta el día de hoy, en ciertas religiones y en ciertos lugares geográficos, siguen perviviendo otros conceptos de Yahvé y de Dios que son previos y que son primitivos, ¿no? Y que ni siquiera se acercan, por ejemplo, al concepto de Yahvé que tenían los profetas. O sea, el concepto de Yahvé de los profetas, ni hablar de Isaías, pero de casi todos los profetas, eran muy similares al concepto del Padre Universal de Jesús. Entonces, ni siquiera dentro del propio judaísmo hoy en día se acercan mayoritariamente al concepto del Yahvé de los profetas, sino que tienen muy presente este concepto más primitivo del Dios tribal o del Dios nacional, ¿no? Entonces yo creo que, para terminar de responder la pregunta de Ginny, creo que no hay un solo concepto que perviva más allá de las apariencias de las religiones evolutivas. Creo que hay muchos conceptos distintos de Dios que siguen perviviendo entremezclados dentro de todas las religiones evolutivas, pero suele ser a veces más visible en estas que dije, ¿no? Así que bueno, eso por ahora, gracias. Muchas gracias, Adrián. Víctor, adelante, por favor. Sí, gracias, gracias. Mire, yo no tengo fecha, pero sí tengo entendido que, pues sabemos que el Vaticano dirige todas las Biblias. Entonces, hubo un papa que ordenó que todas las Biblias ya quitaran la palabra de Yahvé para que surgiera Jehová. Y es como casi por lo regular en todas las Biblias, poco se habla de Yahvé, allá de vez en cuando, pero siempre es Jehová de cabo a rabo en todas las Biblias. Entonces, por ejemplo, yo, en mis 30 años que duré de cristiano evangélico, pues yo, todas mis hermanas, pues yo, fueron las que se convirtieron, porque yo fui el primero. Entonces, pues, Jehová y Jehová, Jehová. Entonces, ahorita, pues, como yo le dije ahorita a Jenny, que, esa palabra de Jehová, pues, en todas las denominaciones evangélicas, sí sigue. O sea, ahí está, Jehová es el poderoso de los ejércitos, y no hay otro y todo. Entonces yo, con mis hermanas, pues les he hecho ver que no es así, pero no, pues la agarran conmigo, se enojan. Sí, sí se enojan porque les digo que no, que eso no es así ya. No, 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 pero es que tú dejaste de... No, no es que dejé. No, no, no. No es que haya cambiado. Aprendí y aprender no es cambiar, es crecer. Yo les digo. Entonces, y bueno, con mis hermanas, pero por ejemplo, ayer, el sábado, me visitaron unos testigos de Jehová pues estuvo la charla sabrosa porque me gusta saborearla con ellos, al grado de que van a regresar los dos sábados. Entonces, porque les interesó. Entonces ya estoy preparando yo exactamente esa palabra de Jehová. Aquí tengo ya mi Torah y tengo mi libro azul y la otra Biblia. Pero primero
primero, yo los dejo primero que descarguen, ¿verdad? Pero ya no antes como hasta con agresivo, no, no, ahorita no, pero sí, hacerles saber que eso no existe. Existe el Padre que está dentro de nosotros. Ese sí, ese sí, si no quieres ponerle nombre, no se lo pongas, pero ahí está dentro de nosotros. Y entonces, para mí ese es mi escuela, ¿no? Para poder hablar. O sea, ya dije, mis hermanas se enojan, pues ahora si se enojan, ahora que vengan los testigos de Jehová, pues que se enojen, pero yo no me voy a enojar. Muy bien, gracias, Víctor. Adelante, Adrián, por favor. Sí, solamente para esclarecer, ¿no? Para que entendamos esto de la diferencia de Yahvé y Jehová, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿O de dónde sale? Yahvé, el nombre Yahvé, o sea, la Y, la H, la B y la H, o sea, las 4 letras, las 4 consonantes hebreas. Los hebreos antiguos no usaban las vocales. Entonces, esas 4 consonantes se conoce como tetragramatón. No me acuerdo ahora cómo se dicen en hebreo, ¿no? Son las 4 consonantes. Yod, Heid y no me acuerdo las otras. Entonces, la transcripción de qué quería decir eso en las antiguas lenguas semitas era algo así relacionado con el verbo ser y estar. De ahí que se dice que, bueno, el nombre de Dios que se le revela a Moisés es el yo soy, ¿no? Que ese Yahvé vendría a ser el yo soy o yo soy el que soy. Entonces, eso querría decir esas 4 consonantes, ¿no? En cuanto a cómo eso fue traducido en el tiempo, después, o sea, a partir de ahí, después los hebreos tienden a no querer nombrar a Dios, a no querer decir su nombre, como dice también acá el documento que acabamos de leer. Entonces, mayoritariamente se le buscan otros nombres, como dice la sección que leímos. La que más usaba era Adonai, ¿no? Los hebreos decían mucho Adonai precisamente para no tener que nombrar estas 4 consonantes. Entonces, con el tiempo, al no nombrarlas durante siglos, fueron olvidando cuál era la verdadera pronunciación de esa palabra, incluyéndole alguna vocal, cómo se pronunciaba. Entonces perdieron el sentido de cómo se pronunciaba. Recién cuando se hicieron las versiones más modernas, o sea, las versiones definitivas, no más modernas, tanto del Antiguo Testamento, que fue la Septuaginta, o después del Nuevo Testamento en griego, se buscó cómo podía ser la pronunciación original. Entonces, relacionándolo con la raíz de lo que significa ser, o el ser, que viene del yo soy, se dedujo que la pronunciación más cercana era esta de Yahvé o Yahvé. Entonces, en ese tiempo, cuando se hace el Nuevo Testamento, traducido no, el Nuevo Testamento se hace originalmente en griego, bueno, sacando Mateo y los arameos y todo eso, ¿no? Que ya sabemos, pero mayoritariamente las versiones del Nuevo Testamento se hacen en griego, se adopta el nombre de Yahvé para los libros cristianos. ¿Cuándo surge el nombre de Jehová? El nombre de Jehová surge precisamente por la mala traducción, o sea, hay mucha gente que no aceptaba que este Yahvé era la verdadera pronunciación de esas 4 consonantes. Entonces buscaron otra acepción, buscaron o confirmar esa o hacer otra. ¿Y a dónde fueron? Fueron a algo que acabamos de leer recién, el concepto de Elohim. El concepto de Elohim, que es el concepto del Dios Trino. Nos dice acá también la revelación que acabamos de leer, que la singularidad de cada persona de esa deidad trina, o sea, la singularidad de cada persona integrante de los Elohim, se decía Eloá, ¿no? Eso lo leímos recién. Entonces, estos traductores toman el Eloá. ¿Qué toman del Eloá? La E, la O y la A. Entonces, que son las vocales que estarían faltando en la I, en la H, en la B y en la H de Yahvé. O sea, la E, la O y la A de Eloá se intercalan en las 4 consonantes y ya no es Yahvé, sino que pasa a ser Jehová. Y esta es la segunda traducción de este nombre. ¿Por qué dice la revelación que esta traducción como Jehová se empieza a utilizar a partir más o menos del año 1500? O sea, la revelación acá en esto que acabamos de leer nos lo dice, que se empieza a propagar este nombre de Jehová en realidad mayoritariamente a partir del 1500 de nuestra era.
¿Por qué? Porque a partir del 1500, ¿qué se descubre? ¿O qué se crea? Se crea la imprenta. Y a partir del descubrimiento de la imprenta, en el 1500, ¿qué se empieza a hacer? Se empiezan a editar Biblias en todas las lenguas. ¿Y quiénes son los que mayoritariamente editan Biblias en todas las lenguas? Los protestantes, que estaban recién nacidos y en auge en la época del 1500. Por eso todas las Biblias protestantes, una gran mayoría, y todos los creyentes protestantes o evangélicos, en su gran mayoría, no dicen Yahvé, sino que dicen Jehová. Porque las Biblias originales que se distribuyeron de todas las iglesias protestantes tenían esa traducción, la traducción de Jehová, que viene de Eloá, no la traducción de Yahvé. En cambio, la Biblia católica siempre conservó la primer pronunciación, que sería la de Yahvé. Entonces, bueno, eso es de dónde surge la diferencia entre los dos nombres, ¿no? Y la mayoría de las iglesias evangélicas o protestantes, en todas sus traducciones de Biblia, ¿no? O sea, sabemos que tienen un montón, ¿no? La NBI, la NBA, la Reina Valera, o un montón de las que hay, que algunas son muy buenas, las traducciones. Y sobre todo las Biblias de estudio protestantes a mí me gustan mucho, más allá de mi origen y de mi tradición católica, ¿no? Las Biblias de estudio protestantes suelen ser muy buenas para estudiar. Pero todas, o la gran mayoría, traducen Jehová en vez de Yahvé. Así que bueno, por eso la diferencia, porque unas dicen una cosa y otras dicen otra, y por qué la revelación nos dice que esto empieza a partir del 1500, ¿no? Bueno, así que bueno, gracias. Gracias, Adrián. Qué bien. Muchas Sí, gracias. Víctor, adelante, por favor. sí, gracias, muy amable. Yo en todos mis escritos, porque yo desde un principio, mis escritos los tengo aquí bien archivados para cuando hay algo interesante. Por ejemplo, bueno, como lo que dije ahorita de Testigos de Jehová, tengo aquí todo, entonces a lo mejor va a resultar y voy a escarbar. Pero dentro de todo eso, yo recuerdo que guardé bien, por ahí está. Aquí el libro nos dice hace 1500, ¿verdad? Lo que dijo ahorita el brother sí, por forma de la imprenta. Pero son 1500, pero yo el escrito que tengo habla cerca de 400, eh, cuando la palabra J no estaba en ningún diccionario, la palabra J. O sea, entonces, cuando entró a los diccionarios, al alfabeto, la palabra J, ahí fue ya donde nació para acomodarla a Jehová. Pero antes de 1500 ya la palabra J no existía. Entonces, bueno, esa es parte de la historia, ¿verdad? Eh, de esa palabra, nomás. Era lo que quería yo hablar. Gracias, Víctor. Adelante, Octavio, por favor. No te oímos, Octavio. ¿Escucha? A ver, ahora. ¿Ahí sí ¿Habla? me escuchan? Ahora sí. Perdón, es que no sé qué tenga mi teléfono, varias veces está fallando. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, sí. Ok, solo para ubicar el contexto de la charla de hoy. No debemos de olvidar que lo que es, en cuanto se refiere al nombre de Dios, de Yahvé o Jehová, con el análisis que hace el hermanito Víctor o el hermano Adrián, es el Dios de la Biblia, el que estamos hablando. Es el Dios del Antiguo Testamento. No necesariamente el que Jesús vino a mostrarnos, porque aparentemente hay esa confusión. Entonces es bueno, al menos yo así lo he entendido, ¿no? No, Es bueno saber la diferencia, ¿no? Nosotros estamos hablando, si entramos en la enseñanza, ¿verdad? Que vino a mostrarnos el Maestro Jesús, ya a partir del Nuevo Testamento, aunque a veces Pablo de alguna manera se refiere a Jehová o a Yahvé, porque pues era lo que él había aprendido, es el Dios de la Biblia, del que está en el Antiguo Testamento y tal vez el que manejaban los apóstoles. No sé si les quedó claro, pero el Dios que Jesús nos vino a mostrar
es el que está, pienso yo, y no sé si ustedes están de acuerdo, es el que está dentro de las enseñanzas del libro de Urantia, lo que es la primera fuente y centro, ¿no? El padre creador de todas las realidades, de todo lo que existe, ¿no? Entendiéndose por lo que existe, lo que es el universo maestro. No más eso quería yo poner en contexto porque no sé si pueda servir Claro que sí. dentro de esta presentación. Ah, Gracias. gracias, Octavio. Sí, por supuesto. Estamos estudiando el concepto evolutivo de Yahvé, el concepto que ha tenido el pueblo hebreo y que se ha desarrollado a lo largo de los siglos. O sea, está bien, es el concepto, en parte el concepto que está en el Antiguo Testamento. Después que le pase la palabra a Víctor, quiero hacer un comentario sobre ese tema del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Adelante, Víctor, por Sí, favor. sí, gracias, gracias. Sí, claro, lo que habla el hermano Octavio, eso está claro y eso ya lo sabemos, sí, pero es muy bueno tenerlo presente. Claro que sí, porque era la rabia del Sanedrín, era la rabia que les daba, hasta babeaban de coraje cuando les decía el maestro de Galilea, mi padre me envió. Entonces era la rabia, porque para ellos el padre pues era Yahvé. Ya ve, porque el maestro jamás pronunció a Yahvé como su padre, menos Jehová. No, 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 no. Él dijo mi padre, y se llenaban de veneno, de todo Sanedrín y lo perseguían para quererlo asesinar ya rápido, pero pues no, él decía, no es mi hora. Pero esa fue. Entonces ese padre que vino él a sembrarnos es el Padre que estamos, como siempre nos recalcó, el reino de los cielos está dentro de ti, no lo busques allá afuera. ¿Eh? Y fue lo que no entendieron los judíos, no entendieron eso, no lo captaron. Es más, ni sus mismos apóstoles, ¿verdad? Lo captarían hasta ya después, pero ese era el coraje. Al contrario, cuando un enfrentamiento que lo acorralaron, porque lo acorralaban y querían, eh, lo bombardeaban con preguntas, pero siempre salía el triunfante. Pero una de las ocasiones sí, de plano les dijo, no, el padre de ustedes es el diablo. Ese no conoce, ese siempre ha sido padre de mentira. Y, y si fuera así como ustedes dicen, no me perseguirían para quererme matar, pero se los dijo así clarito. ¿Eh? Entonces, así que pues, no. Ahí aquí ya está, en nuestro libro azul ya está todo claro. Qué bien, gracias. Gracias, Víctor. Eh, me acaba de pasar Ismael un video de 3 minutos, en un ratito lo vamos a ver. Yo les quiero comentar este tema del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando yo era niña, eh, familia extremadamente religiosa, tan religiosa, la familia, mi padre especialmente, que no existía nada que no fuera la religión, no había nada, o sea, no se podía tener actividades, no se podía tener amigos, todo estaba encerrado, literalmente encerrado en la religión. Bueno, eh, mi madre, mi madre era una persona buena, de buen corazón, pero creía a pie juntillas en esa religión. Entonces, yo recuerdo que mi madre a veces me explicaba cosas y me decía cosas. Y una de esas cosas fue que Dios había cambiado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Que en el Antiguo Testamento Dios era de una manera y ahora en el Nuevo Testamento Dios es de otra manera. Eso fue un concepto, otro de los conceptos que a mí me quedaron de niña. Como una especie de, no sé cómo decirlo, como algo que estaba allá dentro de mi mente, muy oculto, muy profundo, que me vine a dar cuenta
mucho tiempo después cuando empecé a buscar la verdad. No buscaba específicamente conocer eso. Finalmente, gracias a la revelación, pude comprenderlo. Bueno, el otro día me hicieron esa pregunta en el grupo, Verdades Reveladas. Y el Antiguo Testamento, la diferencia básica que hay en la Biblia entre el concepto de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que precisamente el concepto del Antiguo Testamento es el concepto humano evolutivo que tenían los profetas, el pueblo, los escribas, en fin, todas las personas que redactaron los documentos que están incluidos en el Antiguo Testamento, los libros, llamados libros del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento presenta en parte la revelación de Jesús del Padre. Por eso el cambio. Y la revelación de Jesús, el concepto de Dios que está plasmado en el Nuevo Testamento, es más correcto, más acertado, más parecido a la realidad que con algunas excepciones, por supuesto. En el Antiguo Testamento también hay grandes, hermosos conceptos sobre Dios, junto con aberraciones, como por ejemplo lo que el Maestro Jesús dijo, que nunca, creo que le dijo a Natanael, nunca te permitas, Natanael, creer que el Padre que está en los cielos mandó matar hombres, mujeres y niños. Por Dios, eso es una barbaridad humana, creada por seres humanos, escrita por seres humanos, no es verdad, es absolutamente falso. Bueno, eso es lo que yo quería contarles y expresar sobre este punto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y ahora les voy a compartir brevísimamente el video que quiere compartir Ismael. Un segundito nada más, déjenme. Aquí. Díganme si lo ven, por favor. Espérenme un segundito. Sí se ve. Gracias. A ver si... Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, Eyeh me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyeh, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial
que si la pronuncias suena como Yahová, pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa Señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Bien, eso Muy fue. buena explicación. Disculpen. ¿Alguien quería decir algo? Adrián, adelante, por favor. Sí, está bien, ya hablamos de esto del yo soy, ¿no? Y todo esto como del nombre original y eso, pero no nos olvidemos nunca de lo que nos dicen los reveladores, ¿no? De lo que dice el libro de Urantia acerca de lo que es de verdad este término de yo soy. O sea, no podemos saberlo, o sea, necesariamente Dios no tiene por qué tener un nombre tal cual nosotros entendemos lo que es un nombre. Eh, no necesariamente tiene que ser así, no lo sabemos, o sea, lo desconocemos, no sé si algún día lo sabremos. Eh, el yo soy, ya sea en cualquier acepción, en cualquier forma, en cualquier advocación o en cualquier conceptualización, nos lo dicen los reveladores, no es más que teórico. O sea, los reveladores son claros que nos dicen que el yo soy es una concesión filosófica a la comprensión de la mente finita, o sea, a lo que nosotros podemos comprender. ¿Qué es lo que nosotros podemos comprender? Que una personalidad, y Dios es una personalidad espiritual absoluta, nosotros comprendemos que las personalidades tienen denominaciones, tienen nombres, las tenemos que llamar de alguna manera. Entonces lo que se hace es una concesión filosófica y teórica a esa necesidad de la mente finita. Eso es el yo soy. Como podría haber sido otra, pero bueno, es el yo soy para dar sentido de existencia y de posibilidad de esa personalidad, ¿no? El que es y el que va a seguir siendo, el que será. Entonces, de ahí surge la denominación original, entre comillas, pero que no es más que eso y nos lo dicen los reveladores de manera clara en el prólogo del libro de Urantia, o sea, nada menos que en el prólogo. O sea, nos están diciendo que no es más que una concesión filosófica, simbólica, lingüística, teórica, para que la mente finita entienda y pueda llamar de alguna manera o denominar de alguna manera a Dios. Pero eso tampoco implica que Dios tenga ese nombre, ni ningún otro, ni que sea necesario que lo tenga. O sea, esa es otra discusión para especular o para hacer hipótesis por otros caminos. Pero el yo soy, según la revelación y según el libro Urantia, ya que estuvimos viendo bueno, todo este concepto evolutivo, no perdamos de vista también lo que nos dice la revelación en el libro Urantia acerca de lo que es el yo soy. O sea, es una denominación simbólica, teórica y filosófica para que las mentes finitas, o sea nosotros, o sea los mortales, o sea todos los mortales del universo, puedan tener una forma de denominar a esa personalidad absoluta tal cual estamos acostumbrados, a denominar y a nombrar a las personalidades con las que interactuamos. Así que bueno, quería recordar eso que dice la revelación nada más. Gracias. Excelente, excelente puntualización, importantísima. Gracias, Adrián. Adelante, Víctor, por favor. Sí, así cortito. Sí, cortito. El maestro, el maestro, cuando decía mi padre, pronunciaba una palabra aramea que sea Abba, Abba. O sea, mi padre cuando los hacía a saber a ellos.
esa palabra aramea se dirigía, así, él fue la que él pronunciaba, Abba. O sea, se escribe, pues, no sé, como que tiene un acento en la segunda A, pero es Abba. Pero no era ni Jehová ni Yahvé, no. No. Ok, gracias. Octavio, adelante, por favor. ¿Levantaste la ¿Sí me mano, Adrián? escucha, hermanita? ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ok, Adelante. porque ya ve que tengo problemas. Mire, nada más quisiera leer este párrafo porque puede poner en resumen lo que hemos estado viendo y poner también el contexto de acuerdo al libro de Urantia, claro. Dice, el nombre del Padre está en el documento 1, sección 1, dice, a través de los universos, de todos los nombres por los que se conoce a Dios, el Padre, los que se encuentran más frecuentes son los que se designa como la primera fuente y centro universal. El primer Padre se conoce por varios nombres en diferentes universos y en diferentes sectores del mismo universo. Los nombres que la criatura asigna al Creador dependen en gran medida del concepto que tiene la criatura acerca del Creador. La primera fuente y centro universal no se ha revelado nunca por su nombre, solo por su naturaleza. Si creemos que somos los hijos de este Creador, solo es natural que lleguemos a llamarle Padre. Pero este es un nombre de nuestra propia elección y parte del reconocimiento de nuestra relación personal con la primera fuente y centro. Más adelante dice que nosotros como seres mortales y tenemos padres biológicos, es como la mayoría de nosotros como urantianos le llamamos por esa relación que tenemos de haber tenido un padre biológico. Pero yo creo que ahí de alguna manera resume lo que hemos estado platicando. Gracias. Exactamente. Adrián. Sí, en cuanto a lo que decía Víctor, ¿no? De esa denominación así en arameo de Abba, ¿no? En realidad, en todo el Nuevo Testamento, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados capaz a escuchar, cuando digo nosotros digo, porque nos viene quizás de los que llegamos a la revelación de Urantia a través de las novelas de Benítez, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a escuchar esa palabrita, ¿no? Abba en arameo. Pero en realidad, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, esa palabra aparece solo una vez en boca de Jesús. O sea, solo una vez. O sea, prácticamente nunca. Y después creo que aparece una o dos veces más nombrada por Pablo en una de sus cartas, parafraseando al mismo Jesús, no utilizándolo a Pablo por su cuenta. Entonces, Abba es la forma coloquial de decir padre, ¿no? Es lo que sería, ni siquiera padre, sería papá en castellano, o daddy en inglés, o sea, la forma coloquial y casi infantil, ¿no? De un chico de dirigirse a su padre, ¿no? Entonces, creo que toda la obra de Benítez, por la cual muchos hemos pasado y estamos familiarizados, creo que hace más un culto de esa palabra, ¿no? Y lo utiliza casi continuamente, ¿no? Pero creo que ese es un recurso literario del novelista que verdaderamente lo que haya expresado Jesús. Muy probablemente Jesús la empleaba esa palabra en sus oraciones privadas, en toda esa costumbre que tenía Jesús de entrar en comunión y en oración con su Padre. Yo creo que muy probablemente lo utilizaría mentalmente o simbólicamente para referirse, ¿no? A él, a su padre, dada la relación, obviamente, totalmente de filiación absoluta que él tenía con el padre. Entonces yo creo que es una especulación, obviamente, no lo podemos saber, pero quizás él en privado utilizaría mucho esa expresión y no creo que lo utilizara muy frecuentemente públicamente, porque si ya el hecho de llamar Padre a Dios, como efectivamente él lo llamaba, ya para la sociedad judía en la que él se desarrollaba, era un auténtico escándalo, utilizar la palabra va hubiera sido el
el sumum de ese escándalo, y creo que la situación que se desencadenó se hubiera desencadenado mucho antes, si hubiera sido tan recurrente y tan frecuente como, por ejemplo, nos lo cuentan las novelas de Benítez a las que muchos asociamos a esa palabra, ¿no? Así que, bueno, eso, solamente para poner en contexto la utilización de esa palabrita, que, insisto, en el Nuevo Testamento es prácticamente inexistente, ¿no? Se pone en boca de Jesús solo una sola vez. Así que, bueno, eso, gracias. Gracias, Adrián. Un concepto que es muy común y que también Benítez contribuye a fomentar ese concepto, es de que las personas últimamente, yo no sé si antes era tan frecuente, pero lo he visto últimamente, asocian, o sea, como si Yahvé fuera un ser real que es violento, que asesinó gente, que mandó matar gente, que era sangriento o que es sangriento. Todas esas cosas son conceptuales, no son reales. Pero primero que Yahvé es un concepto evolutivo. Como lo vimos, es un concepto del pueblo hebreo que ha ido evolucionando, ha cambiado muchísimo con el paso de las eras. Y entonces ese concepto actual que muchas personas tienen, deberían revisarlo y corregirlo, porque para empezar, Yahvé como tal, como el concepto lo presenta, no existe. Es solo un nombre que representa un concepto. En cambio, hay un nombre que sí fue revelado, que es el Elión, que lo reveló Melquisedec, o mejor dicho, utilizó ese nombre para identificar a los altísimos, pero estoy hablando de los altísimos de Dentia, pero asoció el concepto también con el Dios único, el Padre universal, o sea que es un concepto mixto, el del Elión. Ese sí es un concepto revelado, pero era para sus discípulos, para sus misioneros, era el Altísimo, que en realidad eran los tres altísimos, los tres soberanos de los Vorondatek, de Dentia, pero él lo presentaba como el concepto del Dios Altísimo. Para algunos de sus discípulos les presentó el concepto completo del Dios, el Padre Universal y el paraíso y Abona. Entonces, eso es importante, sobre todo el concepto distorsionado de un Yahvé violento. Eso es importante, que se sepa, que se entienda que no es real, que es mitología, por así decir. Adelante, Alfonso, por favor. Yo nomás que tengo una pregunta, o sea, se me ha cargado mucho, pero es fuera del tema que se está hablando ahorita, ¿verdad? Sobre el Padre, sobre Jehová. Es que siempre me ha llamado la atención el hecho de que, ¿qué sucede cuando una persona, por decir, a la madre de Jesús, se le aparece Gabriel, ¿verdad? Y creo que también a la madre de Juan el Bautista. ¿Qué sucede en sus mentes al ver algo sobrenatural? Y también ¿cómo se llama? Al que encontró a Melquisedec. Ay, mira, no me puedo acordar. Ardón. Que se le aparece los tres seres en Mambre, algo así. Ajá, tres seres celestiales. Sí, No identifican ¿verdad? qué clase de seres eran. Sí, o sea, no hay por ahí, o alguien tiene alguna idea de qué sucede en la mente de esos seres humanos que tienen ese contacto con seres divinos. O sea, y también la presencia cuando llegó el Espíritu de verdad, ¿verdad? Y cómo reaccionaron los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué sucede en sus mentes? ¿Qué transformación hay en su cerebro o en su manera de pensar o actuar que nos hace, ¿verdad? Ser más, no sé, atrevidos, más para seguir adelante, ¿no? O sea, ¿qué puede suceder en nuestro sistema, ¿verdad?
si alguien tiene alguna idea o alguna respuesta o sabe algo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando seres encuentran también a los apóstoles que llevó Jesús y que se le aparecieron los tres, ¿verdad? Y los apóstoles que pensaban que era Moisés y, ¿verdad?, eran otras personas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede qué sucede en sus mentes cuando se encuentran una aparición o estar tan cerca de seres divinos? No sé, o sea, y sobre todo la presencia en el espíritu de la verdad. ¿Qué nos hace a todos, verdad? ¿Qué nos sucede? ¿Qué sucede en nuestras mentes, en nuestro cerebro? Nomás El, tenía quería hacer esa pregunta, ¿verdad? A ver si alguien la puede contestar, ¿verdad? Nada más, gracias. en la primera pregunta, la primera parte de tu pregunta, ¿qué sucede cuando una persona ve a un ser y escucha a un ser divino? Bueno, lo puede ver porque en el caso de Gabriel, que se les apareció a Isabel y a María, se hizo visible porque lo hacen visible. Los controladores físicos, y no sé, ya no me acuerdo, creo que los controladores físicos básicamente son los que lo hacen visible. O sea, la voz que se escucha la hacen oír los seres intermedios. Son en realidad los seres intermedios quienes están produciendo ese sonido en la mente de la persona, ¿sí? La mente lo puede percibir porque hay unos seres intermedios que están haciendo perceptible la comunicación de ese ser. Sin los seres intermedios, eso no puede suceder, porque ellos son los que hacen el contacto real, efectivo, entre el mundo espiritual y la mente humana. Lo mismo sucedería si el ajustador le tuviera que hablar a su ser humano. Le hablaría a través de un ser intermedio que haría el contacto real. O sea, lo que la persona percibe de voz es la acción del ser intermedio que le transmite el mensaje. Entonces, el problema ahí está en la reacción de la persona. Si la persona está espiritualmente preparada o no está preparada y tiene una reacción fanática, ahí está la cosa. La persona, en el caso, todos los casos que hemos visto, la persona no sabía lo que iba a suceder, fue una sorpresa. Se les aparece de repente un ser y les da un mensaje, y María, las dos, fíjense qué interesante esto. Isabel y María, las dos no dijeron lo que les había pasado de inmediato, esperaron meses hasta ver que estaban realmente embarazadas y entonces se lo dijeron a sus maridos. No fueron a contarlo, las dos se callaron la boquita. Esa fue su reacción inicial. No me van a creer. ¿Quién me va a creer? ¿No? Bueno, después, Isabel no hubo mayor problema en cuanto a la educación de Juan, pero con María sí. Y justamente María era más importante que Isabel. Y María tuvo ella como quien dice, interpretó de acuerdo a sus expectativas, de lo que ella quería que Jesús hiciera. O sea, es complejísimo darte una respuesta porque todo va a depender de la preparación espiritual. Incluso siendo una persona espiritualmente preparada, es muy posible que tenga que entienda mal, que tome un camino equivocado, que en fin. Ahora, con respecto al espíritu de la verdad, eso está al alcance de todos los seres humanos. El espíritu de la verdad está en todos los seres humanos conectado a la parte superior de la mente como coordinador espiritual de todas las presencias e influencias espirituales que nosotros recibimos. Pero el espíritu de la verdad entra, se conecta a la mente y al alma en el momento de renacimiento espiritual. Cuando una persona renace del espíritu, tiene la misma experiencia que tuvieron los apóstoles y todas aquellas 120 personas que estaban orando en la sala de... La misma fuerza, el mismo
espíritu, el mismo ánimo, la misma felicidad, todo lo recibe, lo experimenta la persona al renacer del espíritu, al entrar el espíritu de la verdad en su mente y alma. Experimenta el renacimiento espiritual. Es una experiencia de fuerza espiritual, de amor, de felicidad, de vocación de servicio, muchas cosas. Y eso está al alcance de todos los seres humanos. Ahí no hay que eso es uno cada 1000, no, para todos sin excepción. Tan solo si la persona decide hacer la voluntad del Padre de todo corazón. Y esa experiencia del Espíritu de la verdad, si hay una palabra que la define, es felicidad total. La experiencia de amor infinito del Padre. Eso es recibir la conexión al Espíritu de la verdad. Y la fuerza que te da y el amor, no tengo palabras para describirlo. Octavio, adelante, por favor. Gracias, hermanita. Mucho gusto. Gracias. Espero que te haya servido de algo, porque... Sí, bastante. Gracias. Bueno, gracias. Octavio. Hermanita, referente a la, ¿cómo explicarle? A la conducta de Dios como humano. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento hay varios pasajes donde Dios a veces de alguna manera castiga a su pueblo hebreo y en otras ocasiones ellos los entran en guerra y él ordena las guerras, ¿sí? Y viceversa. Entonces, por eso es que hay esa confusión, pero sí en el Antiguo Testamento hay varios pasajes donde Dios se porta de esa manera, porque en unas ocasiones es para castigarlos a su pueblo. En algunas batallas los filisteos destrozan a los israelíes y en otras es al revés, pero es porque de alguna manera la historia del pueblo hebreo lo narró así y está escrito en el Antiguo Testamento. Por eso es la confusión, pero sí existen esos pasajes. Y también permite cosas que no son muy éticas o morales, pero pues así es como ellos manejaban la conducta de su Dios por las circunstancias que se presentaban o que se necesitaban en ciertos momentos. Por eso existe la confusión, pero sí está escrito en la Biblia. Claro, está escrito, pero por eso el Antiguo Testamento sobra de seres humanos que escribieron sus creencias o sus conveniencias, sus manipulaciones sobre la verdad de Dios. Entonces, lo importante para las personas que quieren saber cuál es la verdad sobre Yahvé, la verdad sobre Yahvé es jamás ninguna enseñanza que diga que Dios mandó matar o castigar o lo que sea que implique violencia, sangre, muerte, jamás el Padre Celestial, nunca, jamás el Padre va a hacer eso. Es que Yahvé sí lo, perdón, hermanita, es que Yahvé sí lo ordenó. Yahvé no existe. Yahvé no ordenó nada. Es que a eso voy. Dios, Yahvé es un Dios de la religión evolutiva, ¿sí? Que fue creado por los hebreos. Exacto, pero sí existe es una creación. Claro. Está en la Biblia. Claro, ¿sí? pero no es Dios real, que está ese en la es el Biblia punto. y sí mandó a hacer esas cosas. Pero no mandó. Pero sabemos que la realidad, de acuerdo a la religión revelada, este Dios no existe. Es un Dios creado por la religión evolutiva del pueblo hebreo. Ese es el punto. Dios nunca mandó hacer esas cosas. Eso es lo que dijo el Maestro Jesús. Ahora lo voy a buscar. Le paso la palabra a Víctor y voy a buscar lo que él dijo el Maestro. Es importante que lo digamos. Adelante, Víctor, por favor. Sí, gracias. Mire, la palabra el Elión que utilizó Melquisedec aquí es él, porque también se utiliza como señor. Y Elión, que son dos, el Elión. Entonces, él, para distinguir, bueno, eso es lo que ya estamos platicando, ¿verdad? Pero cuando Melquisedec conoce a Abraham, Abraham duda y él, él le hace saber cosas
por ejemplo, como los sacrificios que no eran correctos. Bueno, entonces Abraham no quería dejarlos, inclusive cuando ya Abraham sí aceptó su enseñanza en Salem, cuando se fue a Salem, y iba su hermano de Abraham, que ese no lo quiso, se quedó a medio, pero cuando Abraham quiso seguir eh, invadiendo, o sea, batallas. Entonces, no dice que salieron mal, dice que se separaron. Se separó a Abraham porque Melquisedec le decía que eso no era bueno, que no era así. Entonces se separó Abraham de Melquisedec y fue a formar su ciudad Hebrón, ¿verdad? Entonces, pero inclusive esas batallas de que se habla del diezmo, cuando Abraham en Sodoma y Gomorra, que viene y que le entrega el diezmo a, a Melquisedec, pues todo eso está escrito en el Tanaj. El Tanaj, bueno, eso fue antes de Moisés, pero ya existían esas batallas. Pero no precisamente porque que Yahvé las haya puesto, no, son eran batallas del hombre con el hombre. No, ok, se ponía el nombre de un dios, un concepto, pero no, era el hombre. Porque entonces, todo el Tanaj, toda la Torah está bañada de sangre, que era un Yahvé, un Dios muy enojón. Y cuidado si no obedecía lo que él les decía, porque la agarraba con el pueblo, con él. O sea, todo eso está escrito ahí. Pero en el libro azul, yo no he llegado todavía. Sí, tengo toda la diferencia de lo que es la Torá y el libro azul. Hay mucha diferencia de la vida de Moisés y todo eso. Como por ejemplo, pues, en la Torá dice que la mamá era hebrea y es al revés. El papá era de la raza cautiva, el papá, y la mamá era de la cepa de egipcia, al revés. Entonces, pero yo no he llegado aquí eh, que diga, o sea, que de lo que Moisés mandaba a matar, porque Yahvé le había ordenado que le dijera al pueblo que hay que acabar con todo el pueblo, hasta con los perros y todo, acaban con todo. Aquí no llego yo, si bien en el libro azul, no sé todavía, porque me falta mucho, pero si ustedes que ya lo conocen más, no creo que venga igual que en la Torá, porque era un baño de sangre, porque hacían desaparecer pueblos. Pero si fue verdad o fue mentira, Esdras fue el que les ordenó a los escribas de cuando el exilio de Babilonia a Salem, reescribieron lo que conocieron allá en Babilonia, porque ya estaba escrito todo, ya estaba escrito allá en Babilonia. Lo reescribieron, sí. Toda esa historia. Ellos reescribieron a su favor. Claro. Inclusive borraron todas las enseñanzas de Melquisedec. Casi. Nomás hay una enseñanza, nomás, donde habla de ese del diezmo en la Torá, nomás. Pero todas las verdades de Melquisedec las borraron porque no les convenía. Gracias, Víctor. Hay mucha mano negra. Sí. Gracias. Adrián, adelante, por favor. Después les leo lo de Natanael. Sí, gracias. No, dos cositas. La verdad, poco puedo agregar a lo que dijo Ginny recién, ¿no? De la pregunta de Alfonso, ¿no? Que también como que es tan difícil pensar o imaginar lo que pensaron e imaginaron estas personas que tuvieron estas visitaciones o estas visiones. Yo solamente quería decir algo que a mí particularmente me llamó la atención sobre la visita a Isabel y la visita a María, ¿no? Algo que siempre me llamó la atención a mí y que en base a lo que nos dice la revelación, ¿no? A mí me gusta a veces machacar, Ginny sabe bien, ¿no? Que a mí a veces me gusta retorcer las oraciones y machacar un poco y meterme ahí en el medio y tratar de exprimirlas, ¿no? Hasta el fondo, a ver si puedo sacar algún significado distinto o algo. Y me llama la atención
que es sutil, pero que si prestamos atención deja de ser tan sutil y es más evidente, de la diferencia de reacción de Isabel y de María ante un hecho igual, ante un hecho similar. O sea, nos dicen que Isabel se asustó, podría ser la traducción más simple, ¿no? del original, en inglés. Digamos, Isabel se asustó. Bueno, vaya, sí, lógico, ¿no? Ante semejante situación, la primera reacción más lógica es que se asuste. Pero nos dice eso solo, como que se asustó, o sea, una cuestión completamente lógica. Aparentemente se asustó, después se le dijo quién era y escuchó y bueno. En cambio, con María, sutilmente no nos dice que solo se asustó. O sea, se nos da a entender como que se turbó, que perdió la tranquilidad, que perdió la calma, o sea, que perdió el estado, o sea, como que se desquició, o sea, la palabra es mucho más fuerte que se asustó, es como que perdió su serenidad, perdió su calma. E inclusive la revelación nos dice que Gabriel tuvo que esperar algo que no nos dice con Isabel. O sea, Isabel se asustó y Gabriel agarró y le tiró todo, aparentemente. Pero con María tuvo que esperar a que recobrara la compostura. Esa era la palabra que no me salía. O sea, María como que perdió su compostura. Y la revelación nos dice como que Gabriel tuvo que esperar a que ella volviera en sí, como para contarle lo que le tenía que contar. ¿No? Entonces, creo que a María la impresionó de una manera distinta y mucho más fuerte e intensa de lo que pasó con Isabel. También hay que tener en cuenta que María era una pibita, ¿no? Una muchachita. Tendría 14, 15 años. Y Isabel ya era una mujer más grande. Entonces, también puede haber algo ahí. Isabel era la esposa de un sacerdote. Qué sé yo. No sé cómo procesar ciertas cosas o qué podía esperar de ciertas cosas. Pero siempre me llamó la atención cómo en María hubo que esperar que el mismísimo Gabriel tuvo que esperar que ella recupere la serenidad, que recupere la compostura. O sea, evidentemente fue muy intenso y muy fuerte como para que la revelación lo haga notar. Y después, más adelante, a lo largo de todos los documentos de la infancia, inclusive de la vida pública ya del maestro, siempre se vuelve a la visitación de Gabriel cuando se habla de María. Siempre se hace notar, inclusive cuando María pierde un poco la fe, siempre es pero hasta que recuerda lo que le dijo Gabriel. O cuando María tiene algún problema de algo, es hasta que recuerda la visitación de Gabriel. Es como que la visitación de Gabriel, María la tuvo siempre presente, siempre muy presente en su vida, siempre muy presente en su pensamiento, la impresionó y la marcó para toda su vida, porque a lo largo de todos los documentos y a lo largo de toda la vida del maestro, cada vez que se habla de ella, por H o por B siempre se recurre a lo que María se acuerda de la Anunciación, a lo que María piensa de la Anunciación. Es como que ella siempre se aferró a eso, siempre volvió a eso, siempre recordó eso, para bien y para mal, ¿no? Para sostener sus ideas erróneas sobre el mesianismo de Jesús o para lo que sea. Pero siempre se retrotrae y se vuelve al pensamiento de María acerca de la Anunciación, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hace deducir o pensar cuánto más fuerte fue en ella que en otros ese hecho, ¿no? Cómo la marcó para toda su vida, pues se tiran palabras sutiles a lo largo de toda la revelación de cómo ella siguió sintiéndose impresionada o en su recordatorio de ese hecho, ¿no? Así que bueno, eso con respecto a cómo, obviamente, digo todo esto desde una apreciación personal, no soy psicóloga, ni estudié psicología, ni muchísimo menos, y no entiendo nada del tema, pero solamente leyendo entre líneas lo que nos dice la revelación, ¿no? Y después también en lo que dijiste vos, Ginny, y en lo que contaba Octavio, ¿no? De esto del Yahvé, de las guerras y de todo eso. Yo, o sea, no quiero ser insistente, pero vuelvo a lo que dije al principio. O sea, no es un concepto solamente que encontremos en la Biblia. O sea, vayamos a los discursos de los gobernantes de hoy en día y cómo siguen justificando sus guerras y sus actos, no simbólicamente, no al voleo, o sea, literalmente en nombre de Dios. En este conflicto que hubo recientemente en Oriente, ambas partes justifican su accionar literalmente en nombre de Dios. Si se leen en las redes, en lugares simples como Instagram o como Facebook,
declaraciones de los gobernantes hablan del brazo de Dios que pelea por nosotros, del golpe que le dio Dios al enemigo, de cómo Dios nos dijo que ataquemos mañana o pasado, o sea, es literal. No estamos hablando de conceptos primitivos de hace, o sea, en realidad sí estamos hablando de conceptos primitivos de hace 5.000 años, pero que se siguen repitiendo literalmente hoy, y que se los creen hoy. O sea, correcto. Y es más, pasó a lo largo de toda la historia, o sea, para que no caiga como que solo me refiero a estos dos pueblos y que pueda pensarse que hay una animosidad contra cualquiera de los dos. O sea, retrotraigámonos más atrás de la historia y veamos las cruzadas cristianas. Las cruzadas cristianas, avaladas por los distintos papas, con este mismo discurso, con la excusa de recuperar territorios supuestamente sagrados o lo que sea, como las cruzadas cristianas, que fueron carnicerías y matanzas gigantescas, y destrucción de pueblos y destrucciones de patrimonios arqueológicos y artísticos y culturales, como todo eso también se hizo en nombre de Dios y avalado por las máximas autoridades de entonces, papas, obispos y lo que sea. O sea, todas las religiones evolutivas, lamentablemente, a lo largo de los milenios y de los siglos, tienden a hacer esa utilización de Dios literal, porque no es ni siquiera simbólica, es literal para justificar discrepancias políticas, territoriales, económicas, sociales, guerras, matanzas, muertes, exclusiones, exilios hacia los demás. Y eso es lamentablemente algo que sucede a lo largo de toda la historia evolutiva del ser humano desde hace miles de años. Está muy claro en el Yahvé bíblico, y está muy claro en la Edad Media, en el cristianismo, y sigue estando muy claro lamentablemente hoy en día. O sea, y no es Yahvé, y no es, o sea, son los conceptos que se tienen. O sea, como bien decías Boschini, que ahora está tan de moda esto de la personalización de Yahvé, ¿no? Que también viene por el lado de Benítez, pero no tan solo. O sea, Benítez no descubrió nada en nada, en esto tampoco. O sea, la personalización de Yahvé también se hace desde muchos siglos atrás, con el tema. Hoy muchos urantianos que tienden a decir, bueno, no sería Caligastia, no sería esto, no sería lo otro. Bueno, es una visión que se tiene de muchos siglos atrás, el famoso demiurgo, o sea, el demiurgo del gnosticismo y el demiurgo de filosofías griegas, y, o sea, de ese Dios no absoluto, sino un Dios subalterno, un Dios inferior, un Dios encargado solamente de actuar en el planeta, en este mundo, o sea, un Dios, entre comillas, algo maligno, algo que se encargaba de las cosas así, de las guerras y de los conflictos de los hombres, ¿no? O sea, siempre existió esta tendencia a personalizar a este Yahvé como para encontrarle un justificativo a todas las barbaridades que se hicieron bajo el concepto de Yahvé en el Antiguo Testamento, ¿no? Bajo la tentación de encontrarle un justificativo, se especuló y se inventaron todas estas historias de la personalización, ¿no? De que este Yahvé no era el Dios verdadero y que era otro. O sea, lo que no es verdadero es el concepto de este Yahvé. Pero Dios siempre es el mismo, el único, y la personalidad espiritual absoluta del que se pueden tejer cualquier cantidad de conceptualizaciones. Pero la conceptualización de Yahvé es la que no es correcta. Exacto. No lo que hizo Yahvé o quién era Yahvé, porque eso no pasó, no existió, no es así. Y fue algo que se elaboró también a lo largo de todos los siglos. Si hablamos de nuestra contemporaneidad, digamos, sí, efectivamente, Benítez ha sacado libros enteros personalizando a Yahvé, inclusive el último, que creo que se llama Las Guerras de Yahvé, inclusive. Entonces, es algo que se ha hecho a lo largo de toda la historia, ¿no? Esta personalización, ¿no? O sea, la ciencia habla de la antropomorfización de Dios, ¿no? De darle características humanas o de darle atributos humanos o de darle sentimientos humanos o reacciones humanas. Que inclusive las religiones más avanzadas de cada una de sus épocas, la griega, por ejemplo. O sea, no hay religión más antropomorfizada que la griega. O sea, los dioses griegos bebían, tenían parejas, tenían hijos, se engañaban entre ellos, se mataban entre ellos. O sea, esto de otorgarle sentimientos y reacciones humanas a los dioses data de siempre en la historia. Y lamentablemente sigue sucediendo, con las peores causas y con las peores acciones, ¿no? Que las seguimos viendo hoy en día. Así que bueno, eso, gracias. Gracias, Adrián. Antes de pasarle la palabra a Alfonso y a Octavio y a Víctor, permítame compartirles. Es muy importante lo que dijo Adrián.
Y en lo que terminaste de decir, Adrián, es que Dios no cambia. Dios no ha cambiado jamás. Dios ha sido siempre el mismo. Lo que cambia son los conceptos humanos sobre él. O sea, si se ve un cambio en cualquier concepto, es porque el concepto humano cambió. No cambió Dios. Él nunca cambia. Bueno, les voy a compartir rapidísimamente lo que dijo el maestro. Un segundito. Tengo que ponerlo primero, seleccionarlo para que me lo muestre. Aquí está. Rapidísimamente. Dijo el Maestro Jesús a Natanael: muchos de estos libros, de los libros de las Escrituras, no fueron escritos por las personas cuyos nombres figuran en ellos, pero eso no disminuye nada el valor de las verdades que contienen, verdades. Aunque la historia de Jonás no fuera un hecho, e incluso si Jonás nunca hubiera existido, la profunda verdad de este relato, el amor de Dios por Nínive y por los supuestos paganos, no sería por ello menos preciosa a los ojos de todos aquellos que aman a sus semejantes. Las escrituras son sagradas porque exponen los pensamientos y los actos de los hombres que buscaban a Dios y que dejaron en estos escritos sus conceptos más elevados sobre la rectitud, la verdad y la santidad. Las escrituras contienen muchísimas cosas que son verdaderas, pero a la luz de la enseñanza que estás recibiendo, sabes que estos escritos contienen también muchas cosas que desfiguran la imagen del Padre que está en los cielos, el Dios amoroso que he venido a revelar a todos los mundos. Natanael, nunca te permitas creer ni un instante en los relatos de las escrituras que te dicen que el Dios del amor ordenó a tus antepasados que salieran a luchar para matar a todos sus enemigos, hombres, mujeres y niños. Esos documentos son palabras de hombres no muy santos, pero no son la palabra de Dios. Las escrituras siempre han reflejado y reflejarán siempre el estado intelectual, moral y espiritual de sus autores. ¿No has observado que los conceptos de Yahvé crecen en belleza y en gloria a medida que los profetas elaboran sus escritos desde Samuel hasta Isaías? Y deberías recordar que las escrituras están destinadas a la instrucción religiosa y a la orientación espiritual. No son la obra de unos historiadores ni de unos filósofos. La cosa más deplorable no es simplemente esa idea errónea de que los relatos de las escrituras son absolutamente perfectos y que sus enseñanzas son infalibles, sino más bien la mala interpretación confusa que los escribas y fariseos de Jerusalén, esclavizados por la tradición, hacen de estos escritos sagrados. Y ahora, en sus esfuerzos resueltos por contrarrestar las enseñanzas más modernas del Evangelio del Reino, van a emplear tanto la doctrina de que las escrituras son inspiradas como las falsas interpretaciones que hacen de ellas. Bueno, después, si ustedes quieren seguir leyendo, 159, sección 4. Voy a detener acá para compartirles, disculpen porque nos queda poco tiempo, voy a compartirles los mensajes de nuestros amigos que nos están acompañando en Facebook. Nuestra amiga Rosalía Cartagena Sánchez dice, déjenme ver todos sus comentarios, un segundito, a ver si los veo todos, no me aparecen, un segundito nada más. Vamos a tratar de abrirlos. Bien, ahora creo que sí los pude abrir todos. Dice, bueno, Rosalía, buenas tardes a todos. Dice, todas son ficticias, pero el que existe socialmente es Jehová o Yahvé. Los conceptos, ¿no? Más allá de los nombres que se le da a Dios, creo que lo importante es que se conserva el concepto de un Dios universal, es decir, un Dios para todos. Los distintos nombres que se le dan a Dios son formas para hacer referencia a Él. Sin embargo, los testigos de Jehová dicen que su nombre es ese, y así hay que nombrarlo porque así como nosotros tenemos nombre, también Dios lo tiene. Ese es su razonamiento de los testigos de Jehová. En esta vida terrenal no tenemos manera para saber el nombre de la primera fuente y centro, pues si no sabemos ni siquiera el idioma de Nevadón y se nos dice que hay cosas que nunca sabremos, además que los ascendentes tampoco pueden decirlo cuando llegan a su presencia, solo debemos conocerlo como podamos entenderlo y sobre todo actuar como el mejor ejemplo que dejó Jesús de Nazaret. En cierta forma, lo que dicen los dioses son códigos de conducta. Es utilizar el miedo como instrumento para hacer que la gente opte por la buena conducta. Muchísimas gracias, Rosalía, como siempre.
qué gusto que nos acompañes y gracias por tus comentarios. Ahora sí, tenemos 5 minutos. Adelante, Alfonso, por favor. Pues sí, no, a mí como siempre creo que la venida del Espíritu de verdad es clave para que la humanidad resurgiera, renaciera del Espíritu y se encaminara a buscar al Padre. Para mí es una clave que debería de ser conocida o experimentada por toda la humanidad, todos los creyentes en el cristianismo, ¿no? Y yo no sé cuál es el tema que van a dar el próximo domingo, pero quisiera sugerir que se tocara eso sobre el Espíritu de verdad, ¿verdad? O sea, nada más para que nos quede claro qué es lo que significa la llegada de ese Espíritu al mundo y qué es lo que se puede lograr si toda la humanidad se enterara de la misión de ese Espíritu Divino. ¿Ves? Y eso era todo, nada más. Gracias. Alfonso. Sobre el tema, no sé si les interesa seguir estudiando este tema. El tema es extenso, el tema de Yahvé. Si ustedes consideran que quedó suficientemente explicado, suficientemente estudiado, díganme, por favor, o si prefieren seguir. Tenemos a Moisés. Seguir. Seguir, porque el tema que sigue es Moisés. Porque Moisés es importantísimo en el concepto. Es importante, correcto. Bueno, entonces, si ustedes están de acuerdo, el próximo domingo vemos el tema de Moisés y después pasamos al tema del Espíritu de la Verdad, si les parece bien. Para darle matando al documento. Bueno, entonces vamos con Moisés y el otro domingo, Alfonso, vemos el Espíritu de la Verdad, ¿sí? Bueno, antes de pasarles la palabra a Octavio, disculpen, yo tengo un videíto cortitito de 2 minutos que nos lo quiere compartir Ismael. Así que les voy a compartir el video. Nomás déjenme ponerlo para poder seleccionarlo. Un segundito, aquí está. Es 3 minutos 35, cortitito, y ahí les paso. Un momento. Cuando la mayoría de las personas piensan en la historia de la Biblia, piensan en una historia acerca de Dios y los humanos. Pero recuerda, aprendimos que hay otro gran grupo de personajes que aparece a lo largo de la Biblia y juega un papel muy importante. Cierto, los seres espirituales, ángeles, demonios, etc. Así es. En la Biblia, ellos habitan el reino celestial que es paralelo a nuestra realidad terrenal y se sobrepone con ella. Todos estos seres espirituales tienen sus propias características únicas. Pero he aquí lo que es realmente fascinante. Los autores bíblicos tienen una palabra que puede referirse a todos los habitantes del reino espiritual. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra es Elohim y en el griego del Nuevo Testamento es Theos. Pero esta es la cosa. Esta palabra se traduce de muchas maneras diferentes, dependiendo de a qué ser se refiere. Ángeles, Dios con D minúscula o incluso a Dios con D mayúscula. Espera, entonces, ¿una sola palabra puede referirse a cualquiera de estos seres? Sí, es porque Elohim es el título de una categoría. Puede designar a cualquier ser espiritual que pertenece al reino celestial. Está bien, un título, no un nombre, como la palabra mamá. Sí, exacto. La palabra mamá puede referirse a muchas clases de personas diferentes, pero todas ellas comparten el mismo rol en una familia. Y luego, digamos que un grupo de hermanos y hermanas está hablando y uno dice, ¡hey, es el cumpleaños de mamá! Están usando el título como si fuera un nombre. Pero sería claro que se refieren no a cualquier mamá, sino a su mamá. Sí. Y lo mismo pasa con los autores bíblicos. Ellos llamaban Yahweh a su Dios, que fue el nombre que se le reveló a Moisés. Pero a veces también se referían a él con el título de categoría Elohim, usándolo como un nombre porque todos saben a quién se están refiriendo. Está bien, pero ¿qué no los autores bíblicos piensan que Yahweh está en una categoría propia, que no es como ningún otro? Así es, por eso dicen cosas como Yahweh es el Elohim de Elohim, esto es, el Elohim jefe entre todos los demás Elohim. O también dirían, no hay Elohim sino Yahweh.
Esto quiere decir que ningún otro ser espiritual se compara a Él, porque solo Él es el gobernante y creador de todas las cosas. Ok, ya te sigo, pero pensé que la Biblia enseñaba monoteísmo. O sea, que hay un solo Dios. Bueno, los autores bíblicos están diciendo que entre todos los seres espirituales que existen, solo uno es la fuente y el creador de todas las cosas, incluyendo los Elohim. Ese es el monoteísmo bíblico, que un Elohim, Yahweh, está sobre todos los otros Elohim, esto es, todos los otros seres espirituales. Ahora, dicho esto, estamos listos para aprender más acerca de estos otros Elohim y cómo encajan en la historia bíblica. Están diciendo que entre todos los seres. Bueno, ese fue el video que nos comparte Ismael. Ahora sí, les paso brevísimamente la palabra. Octavio, por favor, si es posible, brevísimamente, pues ya nos pasamos de la hora. Brevísimamente, hermanita, quise buscar un párrafo del libro, pero no lo encontré que sea adecuado a mi idea, pero la voy a decir. Fíjense la importancia de la revelación, la cantidad ¿cómo diré?, de conocimiento que nos falta para que las cosas empiecen a cambiar. Yo me imagino si conociéramos la mayoría de los humanos, sobre todo los líderes, ¿no? Como decía el hermanito Adrián, a nombre de Dios se va todavía a las guerras. Es por falta del conocimiento de la revelación, de realmente los principios que nos enseña la revelación. Si todos los humanos tuviéramos esos principios o conociéramos las enseñanzas de Dios, automáticamente se desaparecían las guerras. Los jóvenes no irían no serían soldados para ir a las guerras, porque sabrían lo que tenían que hacer. Los líderes no mandarían a los jóvenes a morir a nombre de un patriotismo que el libro de Urantia nos enseña que no debe existir. En la mañana yo escuchaba una conferencia de unos científicos muy encumbrados del más alto nivel que hay en este planeta, que no sabían qué es la conciencia, de dónde viene la conciencia. Está en el libro de Urantia, dice que es la personalidad y nos las da Dios. Entonces se ponen a pensar todo lo que falta para que este mundo cambie. Dice el libro de Urantia que son 1000 años, ¿no?, en lo que se va a aplicar. Pero pues en lo que podamos hay que empezar a sembrar para que eso sea lo más pronto posible, porque conociendo la revelación cambiaríamos al mundo para bien. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, igualmente, Octavio. Adelante, Víctor, por favor. Ya estamos empezando, ya. Qué bueno. No, mire, así de rayo, lo que comentó el hermanito Adrián, mire, cuando los españoles llegaron aquí, que supuestamente descubrieron América, ¿qué iban a descubrir? No descubrieron nada, trajeron sus enfermedades y su maldad, a hacer batazón de gente. Mire, aquí hay un puerto que se llama Veracruz. Entonces, venía toda la comitiva de soldados, puros españoles, barbudos, blancos y todo, y los sacerdotes que venían con ellos y con sus túnicas, cafés y todo. Entonces, empezando a caminar por todo el ejército iban supuestamente evangelizando, caminando y evangelizando a las personas que ya estaban aquí, porque cuando llegaron a la Gran Tenochtitlán se quedaron asombrados con ver esa ciudad que en lugar de calles eran ríos, ¿no? Una de los aztecas, una hermosa, que se quedaron asombrados. Entonces, no, ¿qué iban a descubrir? No. Entonces, cuando caminan para evangelizando, ponían la cruz, en el nombre de Dios, la cruz. Entonces, todos los indígenas que se rebelaban, pues de esa cruz, sacerdotes y todo ese ejército, no. Entonces, en el nombre de Dios, esa cruz era una espada, sacaban la espada y a mochar cabezas en el nombre de Dios. ¿Cómo va a ser eso? Eso está en la historia. Eso es horrible. Es real. Por eso, Veracruz se compone de dos palabras. Vera, que es camino, y cruz,
el asesinato que hicieron esa bola de animales. Sí. Bueno, hermano. Un detallito quería decir, lo que mencionó Octavio sobre la conciencia. Nosotros tenemos la conciencia de la mente y además la conciencia de nosotros mismos, de nuestra propia existencia, que es parte del don de la personalidad, pero funciona en la mente. O sea, tenemos autoconciencia, conciencia de nosotros mismos, que funciona en la conciencia de la mente. O sea, son dos conciencias en realidad. No Y una la sola. supraconciencia es La la del Dios. supraconciencia es la parte de encima de la mente que está arriba. Es De como, la, sí, no es una supraconciencia. conciencia, no hay conciencia ahí arriba. Es la parte de la mente que está encima de la conciencia. Supra es arriba. Supra. Eso es algo que yo sé que cuesta entender a veces, pero son como tres niveles: subconsciente, conciencia y supraconciencia o superconciencia. Son niveles de la mente, nada más. En la subconsciencia no hay conciencia, en la supraconciencia no hay conciencia. Si hubiera conciencia, estaríamos plenamente conscientes de nuestra alma y de la presencia del ajustador, y no lo estamos. O sea, solo estamos conscientes en la parte del medio, que es donde está la conciencia. Bueno, eso. Javier, brevísimamente, por favor, y terminamos. Brevísimo, nada más era con respecto a lo que menciona nuestro hermano Víctor. Sí, yo también he considerado que fue brutal la conquista, hubo genocidios, violaciones. Sin embargo, no sé, yo me he puesto a pensar y quisiera que me dijeran algo. ¿Ustedes en qué piensan de que recuerden que América había estado aislado durante muchísimos miles de años, entonces no conocíamos el nombre de Dios, no conocíamos el cristianismo, entonces yo me he preguntado que si era parte de la evolución para que nos haya llegado como nos haya llegado brutalmente, pero finalmente conocimos el nombre conocimos el cristianismo, conocimos a Jesús. Esa es mi pregunta, que si realmente pues, era parte de la evolución, tenía que pasar para que en América pudiéramos conocer el cristianismo. Esa era mi pregunta. Yo no creo que fuera necesario que descubrieran América. Sí, posiblemente era necesario que llegaran personas que trajeran el mensaje, trajeran la enseñanza de Jesús, la realidad de la existencia de Jesús, pero todo lo demás que sucedió es innecesario, pienso yo, y fue parte de la naturaleza humana. Brutal, violenta, qué sé yo. Entonces, otra cosita que no sé si eso responde a tu pregunta, Javier. ¿Decir una palabrita de eso? Sí, esa era mi pregunta, pero sí realmente yo me pregunto que si era parte tendría que pasar, o sea, o cómo de una manera, o de qué manera hubiera llegado para conocernos aquí el cristianismo. A ver, Adrián tiene algo para decir. Sí, más o menos lo que piensa Jenny, o sea, no, yo creo que ciertas cosas son necesarias que lleguen, el tema es la forma en que llegan y la metodología que se utiliza para que llegue. Pero igualmente a veces tenemos un concepto de la evolución en todo sentido como algo armónico, ¿no? Y la evolución en muchos sentidos no es armónica. Y la evolución a veces en muchos sentidos se hace a través de metodologías o de formas que a veces no nos gustan o riñen o están en contra de ciertos conceptos que también son evolutivos que va teniendo la humanidad a lo largo del tiempo. O sea, imaginémonos, por ejemplo, en la evolución biológica, como para que haya evolución biológica, hay muchas especies que tienen que desaparecer. Claro. Entonces, si en la evolución biológica tienen que desaparecer muchas especies, yo también creo que en la evolución cultural o en la evolución religiosa o en la evolución histórica, a veces se utilizan ciertas metodologías y ciertas formas que a los conceptos que puedan tener los seres humanos de esas épocas y sobre todo de las épocas posteriores, que son más evolucionadas, nos parecen francamente violentos, salvajes o injustificables. Pensemos que ese concepto lo tenemos al día de hoy, con la evolución conceptual que tenemos nosotros de un montón de cosas. Muy probablemente, tanto en la época de la conquista de América como hecho X que se tocó, pero puede ser cualquier otro suceso histórico de la historia de la humanidad, como quizás con los conceptos que se tenían en esa época, que eran contemporáneos a esos hechos, esas metodologías no estaban tan cuestionadas
o eran tan mal vistas como son hoy ahora, con cierta evolución en todo sentido. Claro. Pero el concepto general es ese, que la evolución no siempre es armónica, lamentablemente, no siempre es armónica y no siempre es con buenos modales o con buenas formas, digamos, ¿no? Así que bueno, está a la vista y está claro, ¿no? Gracias, Adrián. Bueno, hermanos, ya estamos requete pasados. Octavio, si puede ser brevísimamente, y Ismael también. Adelante, Octavio, es para no dejarlos con la palabra en la Bien boca. breve, hermanita, bien breve. Hermanito Javier, siempre hay varias formas de llegar a algún resultado. Nada más que es la que se impone en ese momento, pues fue a través de los españoles. Pero yo creo que siempre hay varias formas de llegar al objetivo, al resultado, a veces con malas experiencias y a veces con buenas experiencias. Por ejemplo, así rápido, en el caso de Jesús, a mí me hubiera gustado que hubiera cobijado a Juan Bautista y que hubiera manejado las cosas de otra forma. Mas, sin embargo, no lo hizo. Sin embargo, no lo hizo. Él hubiera podido aprovechar el potencial que tenía Juan. ¿No lo hizo? No sé. Pero ese hubiera sido otra forma. Hay razones. Vamos a estudiar Sí. eso de Juan Bautista Ok, después. gracias. Bueno, no, Ismael, sabía lo perdona, que Víctor, hizo. disculpa, déjame pasar la palabra a Ismael y terminamos. Adelante, Ismael, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, gracias. Bueno, yo lo que quería comentar esto es rapidísimo. Recordemos que en el documento del planeta vecino se nos dice que un error es que un pueblo más avanzado que otro vaya a otro continente e imponga su cultura y su costumbre y su religión a otro que está menos avanzado. Y eso es muy importante porque durante toda la historia de la humanidad se ha hecho eso. Exacto. Otra cosita que quería comentar, a la hora de hablar sobre la conquista de América tenemos que entender dos cosas. Que hay primero una leyenda rosa que glorifica a los españoles y una leyenda negra que glorifica a los indígenas y pone a los españoles como si fueran malignos. Yo creo que no debemos caer en ninguna de esas dos versiones porque ambas versiones están equivocadas y son erróneas históricamente. Los españoles pues no fueron unas santitas palomas, pero si comparamos la conquista española con la conquista inglesa, la conquista española fue muchísimo más dulce que la conquista inglesa, porque los ingleses de América del Norte acabaron con todos los indígenas, la corona inglesa, mientras que la corona española creó leyes como las leyes de Burgos y las leyes de India, que se dedicaban a proteger a los indígenas, a prohibir la esclavitud y tratar a los indígenas como si fueran ciudadanos españoles. Es verdad que hubo abusos por parte de los, por ejemplo, de los soldados y todas esas cosas, pero la corona española siempre intentó proteger a los indígenas, considerarlos como ciudadanos españoles y se creó leyes para prohibir su esclavitud. Entonces, como dije anteriormente, no se puede caer en la leyenda rosa de glorificar la conquista, pero tampoco se puede caer en la leyenda negra de poner a los españoles como si fueran demonios que fueron a destruir un paraíso, porque eso es del relato indigenista y no tiene base histórica. Y lo del genocidio igual, ¿cómo es posible que unos 200 españoles pudieron masacrar a millones de indígenas? Españoles que iban enfermos, españoles que no sabían del terreno a donde iban, españoles que nada más que eran 200 contra millones de ejércitos, y pues eso es básicamente imposible. Los estudios que actualmente hay sugieren que los indígenas murieron por las enfermedades que trajeron los extranjeros del Nuevo Mundo, como la viruela, la gripe, porque los indígenas pues no estaban inmunizados contra esas enfermedades. Actualmente en América, si comparamos la América hispana con la América inglesa, la América hispana, la etnia indígena es predominante, un 89%, mientras que la etnia inglesa indígena es de un 1%. Entonces, un genocidio no hubo. Lo que hubo sí fue una muerte por parte de la enfermedad, eso sí hubo, pero genocidio no. Los anglosajones es otra página. Disculpen, hermanitos, nos estamos yendo del tema. Disculpen, bueno, en otra ocasión seguimos hablando. Ya tenemos que terminar, hermano. Nos pasamos de la hora. Disculpen. Bueno, hermanitos, la próxima domingo vamos con el tema de Moisés y después el otro domingo el Espíritu de la Verdad. Gracias a todos, gracias por su presencia, gracias por su compañía. Un abrazo, que tengan muy buena semana. Bendiciones. Gracias. Gracias.
Gracias, Saludos. Ismael. Gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Bonito inicio Annelies. de Gracias a semana, todos. bendiciones. Los quiero mucho. Igualmente, cuídense mucho. Que pasen linda Igualmente. semana. Los Muchas queremos. gracias. Cuídense. Adiós. Gracias. Vaya, vaya. Bueno, gracias, Ismael. Fue Nos vemos. muy bueno. Gracias. Voy a detener.